se va a enfocar meramente en la persuasión, solamente se va a enfocar en eso. No, la retórica, a ver si hago un video de la retórica, cómo funciona la retórica, pero la retórica clásica eran 5 niveles. Era el nivel de pensar todos los argumentos, pensar todas las ideas. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel era ordenar esas ideas. El tercer nivel era ya escribir esas ideas, y cuando escribías esas ideas les tenías que dar un embellecimiento, que se oyeran bien, que fueran bonitas y que estuvieran embellecidas, ¿no? Entonces muchas veces ese tercer nivel, que ya era escribirlo y embellecer el discurso, ese tercer nivel se considera que solamente, actualmente se dice que solamente el nivel retórico es ese nivel de embellecimiento, es ese nivel de que se escuche bien. Pero eran los otros dos niveles anteriores: el nivel de crear los argumentos, el nivel de organizar los argumentos, el nivel de escribir los argumentos y embellecerlos. Y también la retórica abarcaba la parte de memorizar todo el discurso, y la última parte que abarcaba la retórica era ensayar ese discurso. Entonces la retórica también contemplaba cómo se iba a decir el discurso, en tus gestos, en tus movimientos, en cómo estabas parado, en tu vestuario, en tu movimiento de cara, en tus gestos, en cómo se decía ese discurso, ¿no? Entonces, pues tenía estas 5 partes que eran así como muy importantes, desde cómo concebirlo, cómo escribirlo, cómo embellecerlo, cómo memorizarlo y luego cómo recitarlo, ¿no? Entonces, la retórica era algo muy importante, y era casi la disciplina fundamental que tenían que llevar las élites en la Grecia y en la Roma, y tenían que llevar la retórica, porque casi siempre estas élites daban discursos para ir a la guerra, daban discursos funerarios, daban discursos en todas las festividades, en los cumpleaños, en los aniversarios. Entonces los romanos y los griegos eran como muy afectos a los discursos, ¿no? Entonces ahorita andamos en primavera, pues había un discurso a la primavera, a un discurso a un dios, o un discurso para motivar a la guerra, o un discurso para bajar los impuestos, o para subir los impuestos, o para correr a un senador, o para votar por un senador. Entonces la Grecia clásica funcionaba mucho todo tipo de discursos, entonces la gente cultivada la tenía que aprender. Y posteriormente, en la Edad Media, se convirtió en casi se estudiaba así, a nivel de la niñez, a nivel de la adolescencia. Entonces salían con varios títulos, ¿no? Un título que era un poquito para ser político, otro título que era como un poquito para ser abogado, y otro título que era como persona que sabía, conocía, que tenía conocimientos, y esta persona que conocía y tenía conocimientos era esa persona que podía dar discursos. Y estos discursos eran principalmente para alabar, o para hablar mal de las diferentes personas, ¿no? Entonces toda la gente culta, toda la gente de la élite, pues si no quería ser abogado o si no quería ser político, salía preparado para dar discursos. Entonces la retórica incluía estos dos aspectos, ¿no? Hablar bien, y escribir bien. Entonces por eso tenía estas 3 partes, ¿no? Tiene como una parte de escribir, una parte de la gramática, y una parte de la retórica, de hablarlo, ¿no? Entonces la retórica era como una ciencia muy completa, porque te enseñaba a decir, a escribir, y a producir los propios discursos, ¿no? Entonces ahorita estaba viendo una cápsula también en YouTube, creo que era con un filósofo argentino, y él decía que las dos funciones principales que debían de existir ahorita en la escuela era escribir bien y hablar bien, ¿no? Entonces te decía que muchas veces llevábamos muchos conocimientos que no te servían para nada, y que decía que muchas veces esos conocimientos se debían enfocar en estas dos habilidades, ¿no? Escribir bien y hablar bien. Y él decía que todo lo demás, ya la información, ya lo podías consultar en las diferentes redes sociales, pero lo que teníamos que tener era hablar bien y escribir bien. Y muchos maestros se quejaban de que muchas veces la gente llegaba a la preparatoria o llegaba a la universidad y todavía no sabemos escribir bien o no sabemos hablar bien, y la gente de hace 100 años, pues eso era lo principal que se enfocaba en las escuelas, y que se enfocaban principalmente la pedagogía, a enseñarte a escribir súper bien y enseñarte a hablar súper bien, ¿no? Entonces esto desde la época de Aristóteles, un adolescente, muchas veces no era una escuela pública, sino le contrataban el orador, le contrataban al rector, a un niño, o a un grupo de niños, a 2, 3 niños, y él los iba preparando para que supieran hablar y para que supieran escribir, ¿no? Entonces, el que enseñó a Alejandro Magno,
fue Aristóteles. Entonces Aristóteles fue su maestro, fue su rector, y él enseñó a escribir, a dar discursos, a saber todo lo que tiene que ver con la oratoria, ¿no? Entonces la retórica era como la ciencia medular, aparte de la gramática y aparte de la escritura, que tenían que tener las gentes cultas, las gentes que tenían conocimiento, ¿no? Y estos conocimientos de la gente culta pues, se van a continuar en la Edad Media, se van a continuar hasta el Renacimiento, y parece ser que hasta que llega el positivismo, a principios de 1910, dicen, pues la retórica ya no tiene tanta importancia, vamos a cambiarla y vamos a incluir muchísimas más disciplinas, pero el conocimiento retórico pues, era parte fundamental para las ciencias tradicionales, que era la abogacía, y también para los sacerdotes y también para muchas profesiones, es muy importante la retórica, ¿no? Entonces ahorita he visto varias páginas que relacionan a la retórica con los abogados, porque es importante que un abogado sepa dar discursos o también que un político sepa dar discursos, ¿no? Y creo que la parte de la comunicación, pues lo ponemos como la parte de la comunicación oral, que no me acuerdo si ustedes llevan esta parte de comunicación oral, de cómo dar un discurso, pero también en muchas carreras de comunicación se da la parte de la comunicación oral, que sería en relación con los discursos, en relación con la retórica.